Teórica 10. Vamos a hablar de alineamiento de múltiples secuencias, MCA. Y esa será la clase donde vamos a mirar con mucho énfasis a la parte heurística de generar algoritmos. Sí, entonces vamos a ver que es imposible generar el MCA correcto, que es otra razón por la cual queremos aplicar heurística. Normalmente y hasta ahora hablamos de que nos falta poder computacional. En el caso de MCA no es una falta de poder, es una falta de que es realmente teóricamente imposible. ¿Sí? Además de, obviamente, poder computacional. Y hay varias aproximaciones heurísticas y que de aquí es un buen ejemplo, es como casi un paradigma para entender cómo podemos aplicar heurística y por qué la bioinformática también es tan interesante. ¿Sí? Bueno, supongamos que tenemos algún conocimiento de evolución y de, por ejemplo, Global and Local Sequence Alignment. Y objetivos, profundizar conocimiento de alineamiento. Ya sabemos bastante bien cómo funciona, ¿sí? Un alineamiento por pares. Y el alineamiento de múltiples secuencias no es una tarea totalmente diferente, obviamente, ¿sí? En la cual va a ser importante también, por ejemplo, el score. Y vamos a introducir otras aproximaciones para generar un score. Algunos principios para usar algoritmos. Vamos a ver un poco la complejidad biológica, introducir la evolución en un marco biocomputacional y entender cómo llegar a un pseudocódigo. Bueno, este está para trabajo práctico 7, creo, ¿sí? Y luego, una vez que tenés un alineamiento de múltiples secuencias, eso es lo que se puede usar como input, por ejemplo, para hacer filogenia, y lo necesitas, las dos, para predicciones de tu función. Ok, ahí estamos, ¿sí? Ya identificamos, ya miramos la caracterización de proteínas también. Eh, son dos cosas que se pueden hacer más o menos en el mismo momento, obviamente. Y ahora, mucho detalle para alineamiento de secuencias, de múltiples secuencias. Ok. Es una herramienta súper importante si estamos hablando de biología computacional trabajando con secuencias. Quizás es la más importante de todos. Es fundamental para hacer filogenia. El origen de la filogenia obviamente viene con búsquedas con características morfogenéticas, morfológicas, perdón, y otros fenotipos. Esto hoy en día no lo aplicamos más. ¿Por qué? Bueno, porque más que nada lo más importante es que no puede incluir evolución neutral y tampoco puede incluir, por ejemplo, aspectos como homoplasia, ¿sí? Bueno, lamentablemente es la herramienta que es lo más difícil, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Lo que es muy importante también es entender desde el concepto de información, ¿sí? Podemos decir que bueno, el hombre que tiene dos relojes, porque los dos relojes nunca están en exactamente al mismo tiempo, nunca sabe cuál es la hora. Sí, pero en realidad si tienes un reloj, en realidad estás pensando que son las 10 y 10, pero no es las 10 y 10 porque, bueno, es otro. ¿Sí? Pensando en esto, si tienes más, obviamente vas a tener más información. Bueno, Multiple Sequence Alignment, entonces, ¿cómo lo vamos a aproximar? Lo vamos a aproximar desde nuestro conocimiento, que es por pares, y por qué no lo vamos a ampliar el concepto, la idea de la solución prevista por Needleman y Wunsch. ¿Sí? Needleman y Wunsch lo identificaron desde el Manhattan Tourist Problem, y lo que podemos decir, bueno, Manhattan también tiene algunos rascacielos, ¿sí? Por lo cual podemos visualizar Manhattan como una matriz tridimensional en lugar de dos-dimensional. ¿Ok? Bueno, eso sencillamente matemáticamente resulta en que tenemos esta función de optimización, de maximización del score, es un poquito más complejo. ¿Sí? Y si tenemos 3 secuencias es así, si tenemos n secuencias, bueno, obviamente el cálculo va a ser
súper alto, pero teóricamente, en base de podría pasar y lo podemos usar. ¿Sí? Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema principal? La aproximación será entonces calcular cada alineamiento por pares, alinear cada por pares aplicando Dynamic Programming. El problema es que no todos los alineamientos se pueden combinar. ¿Sí? Acá tengo una imagen, arriba hay un conjunto que sí se puede realmente alinear. Sí, tenemos una secuencia que tiene 4T, 4G, tenemos una secuencia que tiene 4A, que tiene 4T, 4A y 4G en la tercera secuencia, ¿sí? Y eso se puede alinear en la siguiente forma. Pero sí, ¿qué pasa si tenemos A, A, T, 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 T? Por otro lado, a ver qué tenemos más. T, 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 G, 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 G y G, 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 A, A, A. En este momento no hay una forma para alinearlos. ¿Sí? Porque acá pone, bueno, esto es A va con la G, A va con la A, significa que la G va a estar acá. Y vamos a alinear la G acá y los T's no deberían alinearse con este T, entonces hay un conflicto. ¿Sí? Entonces, un conflicto que realmente, si ponemos un score, nos puede generar dos alineamientos con el mismo score. En realidad es algo que es imposible porque sabemos que los dos alineamientos son incorrectos. Bueno, ese es un ejemplo sencillamente para mostrar que muchas veces hay conflictos que no se pueden solucionar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que elegir cuál es el mejor. Bueno, y que aquí la única forma para hacerlo es aplicar una heurística, porque la heurística está basada en tu conocimiento del problema biológico en este caso. Ok, entonces, ¿cuáles son los enfoques al problema del MSA que sí existen? Entonces, el Dynamic Programming, no lo vamos a usar. Lo que vamos a usar es más que nada una aplicación de Progressive Sequence Alignment, que es bastante simple. Empezamos con un alineamiento por pares y cada vez progresivamente estamos alineando algunas secuencias adicionales. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se hace? Se hace con un árbol de guía, lo vamos a explicar en más detalle. También hay una técnica que se llama Iterative Sequence Alignment. ¿Sí? Primero voy a decir algo sobre la idea principal de algo iterativo. ¿Sí? Entonces la idea es que, bueno, tenemos un problema y lo que podemos hacer es una vez que tenemos una solución, hacer un leve ajuste y sencillamente decir, bueno, con este ajuste ya tengo obtenido un alineamiento múltiple que es de mejor calidad. Bueno, eso de aquí será una aproximación que nosotros llamamos hill climbing, como ya lo identifiqué en la primera clase de conceptos. ¿Sí? Es una técnica de optimización matemática. Tenemos un estado inicial, cambio una parte y el acepto el cambio si el resultado es mejor. Y eso lo vamos a iterar hasta el óptimo. Bueno, esa funciona, esa aproximación, sí, porque es una optimización. El problema es que ese será, si estamos pensando en el espacio de soluciones, con los picos, con varios picos y valles, que será una búsqueda local y vas a identificar el pico local. Podemos entonces, para evitar que nos quedamos en el pico local, tenemos que aplicar siempre algún truco para prevenir esto. ¿Sí? Lo vamos a hacer, por ejemplo, con Muscle. Bueno, para explicarlo un poco, la aproximación típica es que, bueno, empezás con una guía. Esta guía es un árbol de guía en el cual decís, bueno, secuencia A es lo más cercana a B, entonces voy a empezar con A y B. Luego, lo más cerca de A y B es C, entonces voy a alinear C a A y B. Bueno, con este construís un MCA. Y este MCA, obviamente, se puede construir un árbol filogenético, que será de mejor calidad que el árbol de guía inicial. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Por lo cual, podemos generar un mejor alineamiento múltiple, que genera un mejor árbol, que genera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá
tenemos que pensar en que es un agujero local, entonces lo que tenemos que hacer es una posible corrección, y la posible corrección más que nada es el pruning. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, aleatoriamente miramos a un árbol de guía en un cierto momento del proceso y decimos, bueno, voy a dividir el árbol en dos y voy a alinear los dos por aparte y luego los voy a alinear los dos partes. Y esa es otra aproximación. Entonces, Iterative Sequence Alignment, por un lado, la idea de iterar es obvio, es una aproximación, pero en realidad lo que estamos haciendo es que estamos cada vez mejorando vía una cadena árbol MCA, o estamos generando, usando pruning, un árbol completamente diferente. Bien, bueno, la cuarta aproximación es usando la idea de consistencia. Bueno, empezamos con clúster W. ¿Sí? ¿Por qué empezamos con clúster W? No porque es bueno, porque no es bueno. Bueno, en su época era bueno, obviamente, y se puede usar sin ningún problema con secuencias cercanas. Clúster W. ¿No hay clúster X también? Sí, también hay clúster X. Ese también es un poco confuso porque a menudo cuando vas a tener un software, arrancan con versión 1 o con versión, y luego vamos a tener versión 2, versión 3. Bueno, clúster W, V corta, W, X. Entonces el próximo es clúster X. Entonces clúster X no será mejor que clúster W. No. En realidad es lo mismo. El W de clúster W viene de weight, de peso. Vamos a ver por qué. El X de clúster X viene de X, que es el sistema de GUI en Linux. ¿Ok? Entonces clúster X y clúster W hacen exactamente el mismo algoritmo, que consiste de 4 pasos. Primer paso, vamos a hacer un alineamiento global por pares. Entonces, de todas las pares vamos a alinearlo. Entonces, ese ya tiene su costo. Segundo paso, construimos una matriz de distancia entre secuencias. Entonces, A y B tienen un cierto score, y desde el score también se puede generar una distancia, porque son cosas opuestos, y decir, bueno, A está más cerca con B que a C. Y aquí podemos generar un guide tree, y este guide tree vamos a usar para alinear en una forma progresivamente el alineamiento de múltiples secuencias. Entonces es así, consenso, A es más cerca a B, según el árbol, generamos el consenso AB, generamos al otro lado el consenso CD, y de aquí este lo vamos a alinear en una forma progresiva. Entonces, esa es la base de casi todos los paquetes de alineamiento múltiple. Progressive Alignment. Es heurística, no hay garantía, y en mi experiencia, más que nada con clúster W, siempre hay que hacer correcciones. El problema que tiene esta aproximación de solo Progressive Sequence Alignment es que una vez que tenés algún error en tu alineamiento, ese se queda, no lo vamos a corregir. Entonces cada vez que estamos alineando, ahora vamos a alinear una secuencia a un alineamiento que ya tiene un error. ¿Sí? Entonces este error se va agrandando. ¿Sí? Bien. Entonces de aquí ya sabemos que, bueno, es heurística, y más que nada tenemos que tener cuidado con esto. Bueno, clúster W tiene mucho más, tiene varias cosas heurísticas. Heurísticas no en el sentido que una heurística siempre lo hace más rápido. No, en este contexto la heurística realmente es tener, bueno, yo tengo algún conocimiento biológico que es válido para aplicar a este problema, para que puedo agregar algunas cosas a mi algoritmo, para que pueda mejorar la calidad del algoritmo. Bueno, Zero usa gap opening y gap extension como Needham Wins, Swiss Waterman y Blast. ¿Sí? Entonces, hablando de detalles de gaps, luego vamos al peso W. ¿Sí? 1. Sí, porque cero, bueno, ese es nada raro si estamos haciendo un alineamiento por pares.
y tenemos un sistema de gap opening y gap extension que tiene sentido también usar el mismo en alineamiento de múltiples secuencias. Pero ClusterW hace mucho más con los gaps. Pérdida de gaps específica por secuencia, por distancia entre secuencias. Significa, tenemos una mayor pérdida de abrir para secuencias más cercanas y tenemos una menor pérdida de abrir para secuencias más lejanas. Bueno, supongo que este no necesita más explicación porque es una cuestión de puramente lógica. Este sí ya es un poquito... Bueno, este en realidad tampoco es muy raro. Pérdida de gap más bajo donde ya existen gaps. ¿Sí? Entonces, hablamos del sistema de penalización de gaps en alineamientos por pares. Tenemos un gap opening y tenemos un gap extension. Este también es un gap extension, pero de una forma vertical y no horizontal. Bueno, por otro lado, si tenemos que poner un gap al lado de un gap existente, ese sí es fatal, es como muy malo. ¿Sí? Porque acá es como decís, pero no sé dónde poner el gap. ¿Sí? Entonces tenés una incertidumbre adicional y aplicamos una pérdida de gap más alta. Pérdida más bajo en cordones de residuos hidrofílicos. Y este también tiene su lógica desde, como expliqué, cómo vamos a usar pérdida de gap opening y gap extension. La idea de gap opening alto es que, bueno, una vez que tenés que poner una inserción, una deleción dentro de un alineamiento de proteínas, no sabes dónde estás. Si estás en una zona enterrada o si estás en una zona expuesta solvente. Entonces, si está enterrada, debería ser una pérdida alta. Bueno, una vez que tenemos un gap, ya sabemos que muy probablemente es algo que es expuesto solvente. Es una idea rara, pero realmente funciona. Bueno, lo mismo podemos decir si tenemos cordones, subsecuencias, con residuos hidrofílicos, sabemos que es muy probablemente trata de una región que está expuesta al solvente, por lo cual estructuralmente es mucho más fácil introducir una inserción, una deleción. ¿Sí? Bueno, entonces tiene un trato de los gaps de excelencia, pero no saca gaps en el proceso que es progresivo. Entonces, una vez que tenemos un gap mal puesto, sigue existiendo. ¿Sí? Bueno, y los errores se van acumulando. Bueno, cluster W, wait, sequence waiting. Exactamente cómo está hecho en la forma matemática, no sé. Pero la idea es que cuando yo tengo secuencias muy cercanas, que es muy fácil alinear estos. ¿Sí? Pero si tengo una secuencia lejana, de lo cual yo sé, este también es homólogo, lo tengo que alinear también. Pero si lo voy a alinear con ese sistema progresivo, eso significa que voy a tener demasiado peso, ¿sí? A las secuencias cercanas. Y vamos a perder un poco que el otro también es funcional. Entonces, ¿por qué no? Entonces, bueno, para evitar un poco que vamos a poner demasiado peso a lo que es muy similar, hacemos más peso en el cálculo para las secuencias lejanas. ¿Sí? Entonces, si hay 20 secuencias de especies, por ejemplo, de un género, y 20 veces unas secuencias de un género, tenemos que dar menos peso a las de 20 miembros del mismo género. Bueno, eso está basado en porcentaje de identidad, etcétera. Bueno, es el software más usado, pero no el mejor. No el mejor en el sentido de que, bueno, este fue hecho por el consorcio de Cluster, y Cluster ahora no te ofrecen el Omega. Te ofrecen solamente el W, te ofrecen algo nuevo que se llama Omega. Ok. Bueno, tengo que decir, si tenés un juego con poca divergencia, funciona bien, no va a ser ningún problema. ¿Cuál será el problema? Da mucho peso a las primeras secuencias, aunque hacemos un weighting, una ponderación, y aunque hacemos un sistema de ponderación de gap excelente, una vez que está mal, sigue siendo mal. ¿Eh? Bien. ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, voy al primer paquete diferente.
Se llama T-Coffee, que es casi un acronima. Tree-Based Consistency Objective Function for Alignment Evaluation. T-Coffee. Y es de aquí donde vamos a realmente usar el Local Alignment. ¿Qué hace T-Coffee? T-Coffee hace un alineamiento global, exactamente lo mismo como Clugtal, pero también hace con la line que no expliqué, pero que lo usaron en el trabajo práctico, genera 10 alineamientos locales. ¿Sí? Entonces acá tengo un Global Alignment y acá tengo un Local Alignment. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacemos con este? Bueno, en este caso, este ejemplo, no hay nada que es consistente, o nada. Lo que es consistente es acá, a ver con la mouse, ¿dónde está? CAG, CAG, eso es consistente, ¿se ve? CAG, CAG. Y acá, quizás SCA también. SCA, CA, CA, CA también es consistente. La G también es consistente. Pero la gran parte no es consistente. ¿Sí? Bueno, y eso es lo que va a usar. Y la pregunta es cómo. Entonces, ¿qué hace T-Coffee? Crea una librería de alineamientos por pares, uno con global y más 10 con locales. Y ahora va a buscar lo que se llama Weight Residue Pairs, basado en secuencia de ID, y va a combinar global con local. Con la idea de que si el elemento local es consistente con el global, tenemos más confianza. Ponderamos la consistencia y queda aquí ponemos un cierto peso. ¿Sí? E incluir consistencia con otros elementos por pares y de aquí generar un alineamiento progresivo con estos pesos. Para que no lo perdamos, entonces T-Coffee va a usar consistencia en dos aspectos. En su primer paso, va a generar un alineamiento por pares que ya tiene alguna forma de consistencia desde también alineamientos locales. Y luego va a hacer también una consistencia con otros alineamientos. Y ese creo que es más impactante que el primer paso. Y acá tengo un ejemplo con otra vez una secuencia que es una oración. Sí, entonces tengo, por ejemplo, secuencia A y secuencia B, Garfield the last fat cat y Garfield the fast cat. Y eso es lo que tenemos que alinear. Y, por ejemplo, el resultado del alineamiento de Needleman-Wunsch genera este alineamiento. ¿Sí? Bueno, también tenemos secuencia C, que está alineada con A está alineado con B está alineado con C, y B está alineado con D, y C está alineado con D. ¿Sí? Ese es el juego. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que decimos, bueno, vamos a mirar al alineamiento de A y B y vamos a incluir a C. Y lo que tenemos también es, tenemos el alineamiento de A y C, que está puesto en el medio, y también tenemos el alineamiento entre B y C, que está puesto en el medio, ¿sí? Acá, en esta parte. Sí, y acá se puede ver que, por ejemplo, Garfield tiene una consistencia altísima, ¿sí? Siempre es lo mismo. Lo mismo pasa con the. Pero last es diferente. Entonces last en alineamiento por pares A y B va con fast. ¿Sí? Pero entre la secuencia A y C, last, aparentemente, porque también hay fat, va con very. Aunque va a tener una pérdida tremenda, algo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es un alineamiento y no podemos cambiar el orden de los residuos. Es sencillo, ¿sí? Entonces, en realidad lo que pasa es que acá tenemos last va con fast y acá en A con C tenemos fast va con fat y acá fat va con cat y cat de la otra secuencia está con gaps. Así es donde sale. Entonces acá estamos usando ya la información de C, aunque está en una secuencia quizás probablemente más lejano, para decir, bueno, lo puedo usar para, antes de arrancar con mi alineamiento de progresivo, mejorar el alineamiento por pares. ¿Sí? Bueno, lo mismo hacemos con A, D y B, etcétera, etcétera. Bueno, esos son algunos pesos que en este momento no son muy importantes. ¿Sí? Bueno, entonces lo que pasa es que la inclusión de C
en el alineamiento A a B cambia al alineamiento de A a B. ¿Sí? Entonces el alineamiento A a B al final va a ser diferente. Ese es inicial. Vamos a mirar la consistencia con C y la consistencia con D. Lo vamos a poner todo en un conjunto. Y este resulta, bueno, acá está puesto como una imagen donde el grosor de los pipes indica un poco el peso. ¿Sí? Entonces Garfield tiene un peso, D tiene un peso mayor. ¿Por qué tiene D un peso mayor? Porque siempre está. Y acá, por ejemplo, no hay Garfield. En esta forma se puede entender. Last tiene un muy bajo peso, ¿sí? Porque solamente corresponde una vez con fast en el primer alineamiento y por todo lo demás no tiene nada o tiene algo que está re diferente. ¿Sí? Bueno. De aquí el resultado es secuencia A va con B, ahora es Garfield de last, Garfield de, last va con nada, Fat va con fast y cat va con cat, en lugar de está alineado en esta forma. Alineamiento AB que es consistente con la información de C y D. Bueno, eso es lo que hace T-Coffee. Tiene un problema y el problema es que requiere una tremenda cantidad de memoria. No es computacionalmente tan caro, es caro, pero la memoria es más problemático. Ok, vamos a Muscle. Muscle es algo muy diferente. El proceso se puede entender como que tiene varios subprocesos. La idea principal es usar un alignment progresivo basado en un árbol. Bueno, el cálculo del árbol viene con un cierto costo. Lo que hace Muscle es que en el primer paso genera un árbol de guía en una forma mucho más barata. ¿En qué forma? Hace un K-mer counting. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el K es 6, identifica la similitud entre secuencias en la cantidad de 6 mers idénticos entre secuencia A y B. Bueno, si esas son más cercanas, vamos a identificar más de estas palabras y eso nos genera un árbol. Ese es más rápido, es menos confiable. Bueno, ese nos resulta en un árbol usando alguna técnica que voy a explicar en la clase de filogenia y eso resulta en un alineamiento progresivo. ¿Sí? Truco acá, computación de árbol de guía mucho más barato. En este caso es una heurística que baja el costo. K-tuple generado por distancia, alineamiento progresivo. Lo que resulta es que acá vamos a tener una MCA cruda. ¿Por qué? Porque cruda, porque sabemos que la calidad del árbol de guía es menor. ¿Por qué lo aceptamos? Porque es más rápido y vamos con otra cosa. Vamos con este. Ahora tenemos que mirar desde la derecha a la izquierda. Una vez que tenemos una MCA, podemos usar esta MCA para generar otra vez una matriz de distancia. Desde esa matriz de distancia generamos otro árbol. Este árbol, el segundo, debería ser de mejor calidad que el primero. ¿Por qué? Porque la aproximación es mucho mejor. Este árbol de aquí está mejor, por lo cual el alineamiento de múltiples secuencias va a ser mejor. Bueno, y este no es que lo hacemos una vez, no, eso sencillamente lo vamos a iterar. Y por eso la base de Muscle es generar algo barato y luego hacer cambios, iterando hasta que identificamos el mejor árbol. ¿Ok? Bueno, entonces este lo hacemos hasta que tenemos el mejor árbol. Bueno, Clustal y T-Coffee sencillamente tienen un método, no están iterando, genera en un alineamiento múltiple final. No tenemos que calcular cuál es el mejor. Acá sí lo tenemos que calcular. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá está explicado escrito, la MCA se puede usar para generar matriz y distancia, sería mejor que inicial, etcétera, etcétera. Sí, se puede indicar con el algoritmo de Muscle un número, por decir, decimos, bueno, iterámoslo 10 veces, o por decir, iterámoslo 100 veces.
Y el otro es hasta convergencia. Y esta convergencia, ¿qué significa? Significa que el alineamiento no está mejorando, ¿sí? No entra información nueva y que de aquí lo voy a terminar. Bueno, para lo que necesitamos es un método para calcular la calidad del alineamiento múltiple. El método más simple es sencillo. Entonces, si tenemos un alineamiento por pares, tenemos un score. Bueno, si tenemos un alineamiento múltiple, sencillamente sumamos todos los scores y tenemos lo que se llama sum of pairs. ¿Sí? Bueno, también lo que se puede hacer, y eso es mejor, es un weighted sum of pairs. ¿Sí? Y eso tiene que ver otra vez que tenemos que ponderar algunos alineamientos en otra forma. ¿Por qué? Porque son más lejanos y deberían dar más importancia si estamos mirando a la calidad. ¿Sí? Bueno, son dos formas de generar un score. Entonces ahora tenemos una forma para realmente iterar. Genera un árbol, genera una MCA, desde la MCA genera otro árbol, otro MCA. Este MCA está mejor, sí está mejor. ¿Según qué? Según el weighted sum of pairs. Bueno, seguimos. Bueno, una vez que eso no mejora más, una vez que llegamos al número indicado al inicio, vamos a hacer la corrección por el tema de que es una aproximación hill climbing, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en paso 3, y ahora vamos otra vez de la izquierda a la derecha, es que dividimos el árbol que nos genera dos subjuegos, que nos genera dos sub-MCAs, pero esos dos sub-MCAs son diferentes, ¿sí? Bueno, eso se llama pruning. ¿Sí? Eliminar el nodo interno del árbol de distancia y eso genera dos subfamilias. Construir sub-MCAs, alinear los sub-MCAs. Mejor aceptar, no rechazar. Bueno, dado que la base es un conjunto de secuencias más cercanas, son dos sub-MCAs, está hecho en base del árbol, sacamos un nodo, un edge, y por aquí tenemos dos subgrupos. Los sub-MCAs son más confiables, son más fáciles de alinear. Entonces los sub-MCAs son de mejor calidad. La parte complicada es, y incierta, es que bueno, tenemos que alinear estos dos sub-MCAs. Por eso no sabemos si siempre va a estar mejor. Por lo cual aplicamos otra vez el sum of pairs, o weighted sum of pairs, y podemos identificar si identificamos algo mejor o no. Bueno, eso lo hace por todos los nodos internos y te genera un alineamiento de múltiples secuencias. Iterar. Sí, bueno, lo que a mí me cuesta entender, pero eso es una cuestión de que es algo que es abstracto y súper complejo con varios pasos, etc. ¿Cómo puede ser que esto computacionalmente es aceptable? Es aceptable, Muscle es más rápido que T-Coffee y aplica menos en memoria. Bien. Muscle. Entonces ya miramos a Clustal, T-Coffee, Muscle. Vienen algunos más. PropCons. Probabilistic Consistency Scoring Function. Eso no lo voy a explicar en mucho detalle, que tiene algunas cosas que vamos a mirar más tarde con Hammer Profiling, y tiene algunas cosas que son bien de matemática. Lo importante es que es un método que está usando consistencia, pero de una forma diferente que T-Coffee. En lugar de usar un sistema de score, está usando un sistema de probabilidades. ¿Sí? Entonces, calcula cuál es la probabilidad que ese es el mejor alineamiento. Entonces, sencillamente es una aproximación matemática diferente al mismo problema. Usa también un cierto Manhattan para generar un algoritmo de una forma un poco diferente. Lo que hace es determinar el mejor alineamiento entre cada par de secuencias A y B, que son parte del conjunto de secuencias S. Luego que tenemos este alineamiento A con B, aplicamos una transformación basada en consistencia. ¿Consistencia con qué? Consistencia con otros alineamientos. ¿Sí? Es decir, como antes con T-Coffee, vamos a mejorar A-B usando la información del alineamiento entre A y C y entre B y C. Bueno, luego que hace, te genera un guide tree, hace un progressive alignment. Bueno, eso también es un proceso. Acá lo que agrega PropCons es también hace un proceso como Muscle,
un proceso de pruning. ¿Sí? Entonces va a realinear sub-MCAs en una forma iterativa. Eso es lo que hace PropCons. La gran ventaja de PropCons es que no requiere tanto memoria. Próximo, MAFT. Bueno, MAFT tiene un problema y el problema es que es más que nada el nombre. Y lo tengo que explicar. MAFT viene de Multiple Alignment by Fast Fourier Transform. Pero el Fast Fourier Transform en realidad no es muy importante. Lo explico igual. Podemos considerar que un aminoácido está asignado a un vector cuyos componentes son el valor de volumen, PA, y el valor de polaridad, PA. ¿Sí? Bueno, y aquí podemos decir, bueno, CK es CVK y CPK, ¿sí? De VA y de PA. Eso significa que ahora tenemos una señal más compleja. ¿Pero para qué sirve? Bueno, sirve en la siguiente forma. Vamos a aplicar una Fourier Transform. Y sin poner en la matemática, es lo que hace una Fourier Transform, es tratar de identificar cómo podemos simplificar una señal compleja a una señal, un sistema de señales mucho más simple, ¿sí? Entonces empezamos con esta señal arriba y lo simplificamos a esta señal. Bueno, en su función matemática aplicado a en lo que resulta es que bajamos el costo para linear. ¿Sí? Es un elemento de múltiples secuencias, pero que son homólogos, por lo cual podemos decir, bueno, n es más o menos igual a m, por lo cual el costo normal, ¿sí? Será como normalmente n cuadrado. ¿Sí? Si aplicamos un Fourier Transform, y esa es matemática, significa que el costo será n multiplicado por log n. Pero ojo, si tenemos una secuencia de 400 aminoácidos, que es el promedio de proteínas, el logaritmo de 400 es 2.6. ¿Sí? Entonces, acá sí ganamos realmente mucho. Este es otra vez un ejemplo de una heurística que lo estamos aplicando para ganar velocidad computacional. ¿Sí? Es una simplificación, por lo cual ya sabemos que, bueno, si hacemos esa simplificación de que un residuo tiene un cierto volumen y una cierta polaridad, es muy simple, porque sabemos que, por ejemplo, glicina y prolina a veces no se comportan según estos dos parámetros. Por lo cual sabemos que la calidad debería ser menor. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos más. Pero antes de ir al más, explico otro aspecto que está aplicando MAFT. MAFT lo que hace es identificar lo que se llama segmentos similares. Ellos lo llaman homologous segments. ¿Sí? Con ventanas de un tamaño de 30. ¿Sí? Van a identificar regiones en los alimentos donde la función es muy alta. ¿Sí? Bueno, y luego lo que hacen es que hacen un alineamiento entre esos dos segmentos. Bueno, aquí ese parece mucho a BLAST. ¿Sí? Su aplicación es diferente. BLAST busca pedacitos idénticos. MAFT busca pedacitos súper conservados, que es diferente. Por igual, eso también genera que tenemos un sistema, un algoritmo mucho más rápido. Bueno, obviamente no queremos ir a pseudocódigo ni al código de porque claramente es algo que es súper complejo. Bueno, independiente de eso también será una heurística. Entonces otra vez vamos a tener un método que no es bueno. Entonces, ¿para qué usamos? Porque tiene sus cosas. Lo que expliqué hasta ahora es más o menos que corresponde a una forma de usar MAFT. MAFT tiene un montón de formas. Y por ejemplo, este se llama FFT, Fast Fourier Transform, NS1. Tenemos una matriz de distancia de 6 tuples, que es otra vez más que nada algo parecido a Muscle, para tener un árbol de guía rápida, heurística para ganar costo, y generamos un alineamiento progresivo. Ese es el más simple que tiene MAFT. Después tenemos FFT-NS2. ¿Y qué es este? Es nada más que aplicar también algo de clase Muscle. Eso significa
generamos FFT NS1, este genera un alineamiento múltiple, de lo cual generamos un árbol de guía y hacemos otra vez un alineamiento progresivo FFNT NS2. Luego tenemos FFT NSI. ¿Qué hace FFT NSI? Hace un FFT NS2 y luego hace lo mismo que también hacemos en la tercera parte, lo que hace PropCons, un Tree Dependent Restricted Partitioning, un pruning. Y dice, bueno, ahora voy a hacer estos 12 MCAs y luego los voy a realinear. Bueno, todos estos métodos están basados, este método, los primeros dos sencillamente generan un alineamiento. Este es iterativo, por lo cual tenemos que calcular cuál es el mejor. Bueno, ese lo hace también con el weighted sum of pairs. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos Hinsi y tenemos Lindsay. Y este sí requiere un poquito más de explicación porque esos son los métodos buenos. Hinsi, no sé exactamente cómo, pero está hecho desde la idea de generar un alineamiento global, donde Lindsay tiene más fuerza al local. ¿Sí? Este será global y este será más énfasis al local. Hay otra que es el E-INSI. Ese es para cuando vos tenés alguna familia que puede tener algunos insertos. Bueno, son modelos que están disponibles. Lo que es importante es que para estos métodos, que también la I significa iteración, los vamos a iterar, y la diferencia con el FFT NSI es que vamos a usar otro método para calcular el score. Bueno, ¿y de dónde viene este score? De T-Coffee. T-Coffee está usando la idea de consistencia en dos pasos del algoritmo, pero al final no usa el score de consistencia del alineamiento, porque ese también es algo que se puede calcular, y eso es lo que voy a explicar con este. Sí, entonces, supongamos que en algún paso de MAFT generamos este MCA. ¿Sí? En el cual tenemos 5 secuencias y acá tenemos un residuo X que está alineado con A, con B, con C y con Y. ¿Sí? Bien. Para generar lo que usamos en unos primeros pasos es generar todos los alineamientos por pares. ¡Pum! Acá están. Bueno, en esos alineamientos por pares es diferente. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a comparar acá el alineamiento por pares XA desde el alineamiento de múltiples secuencias con el original paired. Y cuando el residuo XA y con A está alineado en una forma consistente, lo vamos a ponderar como más confiable. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, es bastante sencillo. Se llama Trans Consistency Score. Y si un par está alineado en una forma consistente, se suma. ¿Sí? Entonces el TCS está definido como la suma de los scores por pares, de los alineamientos por pares consistentes con el alineamiento múltiple, dividido por todos los scores de los alineamientos por pares. ¿Sí? Bueno, tiene un sistema que está normalizado entre 0 y 1 o entre 0 y 100, en realidad es lo mismo. ¿Cómo funciona entonces? Acá tengo indicado cuáles son mejores. X va con A y por ejemplo B va con C y C va con Y. Entonces si ponemos todo en un conjunto, significa que este suma, este no suma. ¿Por qué? Porque no es consistente. Ese no suma, no suma, no suma. Ese sí suma y ese también suma. Entonces tenemos 76 más 93 más 81. Acá dividido por la suma de todos los scores. ¿Sí? Entonces si hay más secuencias en lo cual alguna posición está considerada como consistente, arriba vamos a tener más scores, entonces sube el score de este residuo. Pero no era un método para calcular el score del alineamiento múltiple. Bueno, este score se puede usar para varias cosas y por eso también es súper importante. Sí, entonces tenemos un alineamiento, acá 4 secuencias, y calculamos, según recién expliqué, el TCS, el score, a nivel de residuo. Y en este caso acá tenemos
indicado con números en el output que van a generar en el trabajo práctico, van a identificar este alineamiento, no con números, pero con colores. Un color según un cierto heatmap. Pero los scores están puestos en un dato abajo, que no se ve. Bueno, basado en lo que se puede hacer es calcular, por ejemplo, la suma o promedio de todos los residuos de una secuencia. Y se genera un score, acá está ponderado entre 0 y 100, no ponderado, normalizado, entre 0 y 100. Eso significa que si tengo un score de 100, tengo una muy alta confianza. Si tengo un score muy baja, tengo baja confianza. ¿Cómo lo podemos usar? Bueno, en este ejemplo, yo no haría nada. Tenemos 4 secuencias con scores de 74, 75, 77 y 72. Pero a veces hay una secuencia que, por ejemplo, en este setting tiene un score de 32. Bueno, si pasa directamente voy a sacar esa secuencia, porque esa secuencia es muy diferente. ¿Sí? Ese ya es un uso para TCS. Lo mismo podemos hacer a nivel de columna. Eso significa que vamos a identificar algunas regiones, o posiciones, y a veces son regiones, donde tenemos poca confianza. ¿Dónde está puesto? Bueno, está puesto abajo, ¿sí? Abajo también vamos a tener un consenso, y ese consenso viene con un score por medio de estas posiciones. 7, 7, 8, 6, en promedio está un 7. Bueno, y la suma o el promedio de los scores de las secuencias, obviamente, es el último, que va a ser el score a nivel de alineamiento, ¿sí? Que está puesto en dos formas en el output. Bueno, este tipo de scoring está usando MAFT si estamos usando un INSI, un HINSI, un LINSI o un EINSI. ¿Sí? Entonces, si este sistema de scoring está mejor, va a generar alineamientos de mejor calidad. Bien. ¿Qué más tiene MAFT? Bueno, lo que está lindo de MAFT es que tiene add. ¿Sí? Entonces, vos hiciste un montón de trabajo en minería, tenés 100 secuencias de SwiftProt, 200 de un proteoma completa, lo vas a alinear y te das cuenta, ay no, me olvidé incluir información estructural. Bueno, lo que se puede hacer es decir, bueno, acá tengo el alineamiento múltiple y sencillamente voy agregando una secuencia. Y eso va a ser un proceso mucho más barato, entonces no tenés que calcular todo desde cero de nuevo. ¿Sí? En la misma forma también se puede hacer un merge, ¿sí? Que son cosas que también hacen todos los algoritmos que están haciendo un pruning en su proceso. Seguimos. FAMSA, Fast Alignment of Multiple Sequence. Ese es un enigma. Es un enigma porque es súper, pero súper rápido. Y tiene algunos trucos interesantes. El primer truco es que arranca con una matriz de distancia vía el longest common subsequences que no puede tener gaps. ¿Sí? Entonces ya usamos una matriz de distancia basada en alineamientos por pares, que es caro, con K-tuples, que es mucho más barato, y acá vamos a usar longest common subsequences excluyendo gaps. Es como el high scoring segment pair de BLAST. ¿Sí? Bueno, si tenemos un LCS más largo, significa que bueno, estas dos secuencias son más similares. Este es más rápido que K-tuples, porque no tenés que hacer todos los K-tuples. Y además, y eso se puede sencillamente determinar de una forma empírica, es más confiable que K-tuples. Entonces, FAMSA ya tiene un método súper rápido para generar un árbol de guía que es más confiable que K-tuples, aunque menos confiable que alineamiento por pares. Pero bueno, hace un guide tree. Pero el guide tree, eso es lo que es importante en este. Normalmente cuando vamos a hacer un guide tree, eso significa, porque no estamos usando toda la información, significa que a menudo lo que pasa es aquí. Entonces tenemos A y B, que tienen un consenso U, y tenemos C y E.
y no sabemos cuál va mejor. Eso significa que en este proceso lo que tenemos que hacer es alinear C y E en el mismo paso al consenso U de A y B. Y este viene con un algoritmo parecido que el alineamiento por pares, pero es mucho más complejo y mucho más costoso que si vamos a construir un árbol que es un poco diferente. Si en este caso, y se va con el single linkage clustering, significa que cada vez solamente se puede incluir una secuencia, no se puede incluir dos. Eso significa que acá vamos a primeramente agregar E con A y B y no E y C. ¿Sí? Bueno, eso significa que el algoritmo que estamos usando en el alineamiento progresivo, ese es mucho, mucho, mucho más barato. Y resulta en un método que no es súper bueno, pero sabemos que en general genera alineamientos bien aceptables, con la gran ventaja que se puede aplicar a juegos de secuencias muy grandes. Progresivo es un orden del árbol de guía, gracias a que difiere la estructura del árbol, en la gran mayoría de los pasos trata de una secuencia que es mucho más rápido. Al final hace un refinamiento iterativo del perfil final, no exactamente cómo. Bien, bueno, hay mucho más algoritmos. Otros años también miramos a programas 3D que no está más porque en la preparación del trabajo práctico me daba cuenta que no está funcionando. ¿Sí? Entonces no tiene mucho sentido. La idea atrás de este es que se puede usar información estructural. Bueno, información estructural es importante porque estructura siempre está más ligada a la función que la secuencia. Entonces es más fácil identificar similitud estructural que similitud de secuencia. ¿Sí? Bueno, cómo está hecho no es muy importante. Lo que voy a decir es si lo quieren, si lo necesitan en algún punto, nosotros nunca lo hicimos, pero se puede, es que T-Coffee también tiene una forma para incluir información estructural. Bueno, 3 diapos más. Hay una herramienta que se llama Rascal, aunque no está más disponible. Si lo querés, nosotros lo tenemos en algún lugar. Que es para la corrección de alineamientos múltiples. ¿Por qué para la corrección? Porque cualquier algoritmo ya sabemos que resulta en que va a tener errores. Entonces, si hay errores, se puede mejorar. Bueno, la idea acá es lo vamos a corregir en dos formas. Lo vamos a corregir en base de otras subfamilias, que es más fácil porque son más cercanas, y lo vamos a hacer con bloques. ¿Sí? Entonces, identificar errores, identificar subfamilias, identificar bloques confiables globales. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3 bloques. Esos bloques son a nivel global, son confiables. Y no lo vamos a alinear. Lo que vamos a alinear es entre los dos bloques, pero no ahora a nivel global de todas las secuencias, no. Primeramente por subfamilia 1, luego por subfamilia 2, luego por subfamilia 3 y luego alineamos otra vez esta parte con esta parte y con esta parte. ¿Sí? Bien. Bueno, ese es el Multiple Alignment Correction de Rascal. Lo que es importante de acá es que podemos entender también cómo funciona todo el proceso heurístico. ¿Sí? Entonces, estamos mirando a subfamilias. Una subfamilia es más fácil de alinear porque las secuencias son más cercanas. Y estamos mirando a bloques confiables. Entonces, eso funciona como un anclaje. ¿Sí? Lo que es importante acá es que usamos la idea de confiabilidad, de confianza. ¿Sí? Bueno, benchmarking. Entonces tenemos un montonazo de métodos y yo igual creo que yo tengo un mejor método y entonces voy a escribir mi algoritmo con mis heurísticas y lo voy a publicar. Bueno, y que me van a decir, bueno, está todo muy lindo, pero mostramos la calidad. Bueno, eso es algo que es súper normal en la bioinformática, aunque a veces se complica y se llama benchmarking en general. Y solamente lo voy a explicar para alineamientos de múltiples secuencias.
Hay varias bases de datos, lo más importante siendo la Bali Base. ¿Sí? ¿Y qué es el Bali Base? El Bali Base tiene varias colecciones de varios tipos de alineamientos múltiples. ¿Sí? Por ejemplo, de secuencias súper lejanas, de secuencias muy cercanas, con cosas que tienen loops. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y todos estos, lo que tenemos es un alineamiento que supuestamente es correcto. Se llama the Golden Rule, the Gold Rule, la regla de oro. No sabemos si es el correcto, pero todos aceptamos ese es el mejor, ese es correcto. Es la única forma para que podamos decir, bueno, ¿cuál es el mejor? ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, el método de TCS suena todo muy lindo, pero bueno, por ejemplo, si estamos aplicando T-Coffee y si vamos a calcular el TCS de T-Coffee, probablemente va a ganar. ¿Por qué? Porque está basado en el mismo método que estamos usando para el scoring. ¿Sí? Entonces, si vamos a comparar el MAFT NS1 con el MAFT Hinsi, el Hinsi va a ganar. ¿Por qué? Porque el Hinsi está basado en el Trans-Consistency Score y el NS1 está basado en Sum of Weighted Scores. ¿Sí? Weighted Sum of Pairs. Por eso es obvio quién va a ganar. Para realmente mostrarlo, se puede usar el benchmarking. Pero el benchmarking no funciona tanto a nivel alineamiento, pero está hecho para el algoritmo. Yo quiero comparar T-Coffee con MAFT. ¿Cuál es el mejor? No significa que siempre sea mejor. Y los resultados muestran que a veces gana T-Coffee y a veces gana MAFT. Al promedio, por eso sí, bueno, mi algoritmo gana de los 100 veces, ganó 65 veces y T-Coffee 35 veces, por lo cual mi algoritmo está mejor. No significa que siempre da mejor. It's complicated. Bueno, otra aproximación es con Homstrad, que no es exactamente un golden set, pero está basado en elementos estructurales. Ok, estamos casi al final. Aplicaciones. Hay un montón de aplicaciones, sí. A veces también es importante incluir un poco la idea en cómo vas a aproximar tu MSA. ¿Sí? Y al final hay algunos guías para cambios manuales por propiedades físico-químicas. Más que nada lo haces cuando haces un TCS. Corres un alineamiento múltiple, con varios softwares, elegís cuál es el mejor con TCS y igual este TCS te muestra que hay algunas regiones que no son muy confiables. Aquí quizás puedes usar estas reglas para mejorar. Ojo, aunque todos los métodos de alineamientos de múltiples secuencias son diferentes, tienen una heurística diferente, por lo menos son todos objetivos. Cuando vas a usar no es más objetivo, es subjetivo y es súper difícil, más que nada cuando tu alineamiento tiene muchas secuencias. Bueno, son cosas que son lógicas cuando tenés conocimiento de las características físico-químicas de aminoácidos. Sí, residuos de superficie DREN, que es aspartato, arginina, glutamato, asparagina y lisina. Están menos implicados en la plegaria y mutan fácilmente. Es lógico, ¿sí? Los residuos hidrofóbicos Family Volkswagen determinan la plegaria y mutan lentamente. Es también lógico. También tenemos residuos CHQST, son indiferentes y pueden ser reemplazados por cualquier otro tipo de residuo. Después tenemos la combinación de 1 y 3, probablemente parte de sitios activos para ajustar en consecuencia. La pérdida de residuos puede indicar hélices, bueno, etcétera, etcétera. Son varias reglas que se pueden usar para hacer, si necesario, algunas correcciones manuales. Nosotros ahora en día casi nunca lo hacemos más. Decimos, bueno, ese es el alineamiento y lo aceptamos. 34 de 34, por lo cual terminamos. Hay más, obviamente, para hacer. Lo que va a ser importante es que van a usar todos esos algoritmos y van a usar el TCS en el trabajo práctico para identificar cuál es el mejor método. Cuando lo van a hacer en el trabajo práctico, vamos a repetir algunas cosas, vamos a preguntar
o cuáles son los trucos heurísticos que estamos aplicando, ¿sí? Es importante para entender el tema de heurística. Bueno, la próxima clase, clustering y clasificación, y luego filogenia. ¿Por qué primero clustering y clasificación? Porque filogenia es una forma de clustering y clasificación, ¿sí? En el trabajo práctico va a ser diferente, hacemos MSCA, luego hacemos filogenia y al final hacemos clustering. Todo tiene su lógica. Listo.